Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, El Conocimiento de Él, con el pastor Elliot Mata. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Comenzamos. Como en todas las otras ocasiones, le doy gracias a Dios porque usted me acompaña en esta ocasión. Quiero hablarle de una verdad que la considero muy oportuna para nuestro tiempo. Es una verdad muy antigua que tiene una aplicación muy actualizada. Jeremías capítulo 7, verso 23 al verso 24 nos habla de esta verdad a través del profeta Jeremías. En el verso dice lo siguiente: Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo el camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de vuestro corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. En esta preciosa porción de la Escritura nos enseña que Dios es Dios de quien le escucha. También nos dice que Dios nos da mandatos para nuestro bien. También nos muestra que Dios no bendice a quienes no le escuchan. También nos menciona que Dios no bendice a quienes caminan según su propio consejo. Pero lo más importante de este texto es que Dios no bendice a quienes endurecen su corazón malvado. Esta porción puede parecernos muy dura, y en cierta forma lo es, porque está tratando de la peor condición que la Biblia enseña acerca del corazón. O sea que es la peor condición en la que una persona que dice creer en Dios se puede encontrar. La dureza del corazón aparece en muchos pasajes en la Biblia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos enseña de la posibilidad que existe de que el hombre endurezca su corazón hacia Dios y que esto sea un retroceso en el bienestar de la persona. Jeremías le habla al pueblo de Israel y le está diciendo que al no haber escuchado la voz de Dios que les hablaba, pidiéndoles que caminaran de acuerdo a los mandatos que él había señalado, esto no les iba a ser en beneficio. Al contrario, que iba a ser causa de ruina. Y el pueblo no oyó ni inclinó su oído, sino que cada uno prefirió caminar según tus propios consejos. Cada quien decidió seguir el camino que le marcaba su propia opinión. De esta manera, el pueblo de Israel adoptó una postura dura hacia Dios. Su corazón se cerró, su corazón se insensibilizó hacia la palabra y mandatos de Dios. Y el resultado lo describe de esta manera: fueron hacia atrás y no hacia adelante. Se hicieron para atrás. Y este es el resultado que todavía al día de hoy pasa con quienes endurecen su corazón hacia Dios. La dureza de corazón es un retroceso para el bienestar de la persona. Cuando un creyente no hace caso a las indicaciones de Dios o no le da la importancia a lo que Dios le está diciendo, esa persona puede pensar en su imaginación que está avanzando. Cree que ha descubierto alguna forma ajena a Dios de bienestar en su vida, cuando que es todo lo contrario. Si nosotros desconocemos la palabra de Dios, si nosotros ignoramos lo que Él nos manda que hagamos, nosotros seremos perjudicados. Dios no sale perjudicado con nuestra desobediencia. Nosotros no alteramos los planes que Él tiene para la humanidad
ni le quitamos tantito de su naturaleza gloriosa. El endurecimiento de corazón o la resistencia hacia Dios es un retroceso para nosotros, para nuestro propio bienestar. Pero para entender bien qué es un corazón endurecido, vamos a aclarar primero lo que la Biblia habla sobre lo que es el corazón. El corazón, según la Escritura, es el centro de la personalidad humana. Es usted, es lo que usted es, lo que le caracteriza, su forma de ser. Según la Escritura nos dice que en el corazón nosotros experimentamos el dolor. Juan 14:1. En el corazón tenemos nuestros deseos. Mateo 5:28. En el corazón experimentamos el gozo. Efesios 5:19. Pero también en el corazón tenemos la capacidad de entender, según nos dice Isaías 6:10 y Mateo 13:15. Los pensamientos y los razonamientos se forman en el corazón. Génesis 6:5, Hebreos 4:12 y Marcos 2:8. Perdone que no vaya a cada uno de estos pasajes, solamente quiero mostrarle que existe base bíblica para que usted y yo entendamos que el corazón es prácticamente lo que usted y yo somos. Nuestro corazón o la forma de nuestro corazón está definida en las decisiones, en los pensamientos y en las emociones que tenemos. Pero también en nuestro corazón se encuentra la fe, la capacidad de creer. Esto es lo que nos dice la Escritura en Romanos 10:10, pasaje muy conocido, que con el corazón se cree para justicia. Ahí se encuentra la capacidad de confiar en Dios, una fe que Dios deposita para que nosotros podamos creer en su palabra y acercarnos a Él en obediencia. Pero es depositada esa fe en el corazón. También nuestro corazón es el portador del bien y del mal y de lo que sale de nuestra boca. De nuestra boca sale lo bueno y lo malo, todo comienza en el corazón. Pero lo más importante al mencionar las características es qué pasaría si el corazón se endurece. Esto quiere decir que nuestro corazón, nuestra capacidad para experimentar el dolor, los deseos, el gozo, el entendimiento, los razonamientos, la fe en Dios, va a ser afectada con falta de sensibilidad. Un corazón duro es un corazón que no siente, que no experimenta sensibilidad. Cuando la Escritura habla de la dureza del corazón, se está refiriendo a una sensibilidad que tiene hacia las cosas de Dios. Cuando la persona se está volviendo dura en su corazón, pierde su sensibilidad hacia lo que Dios está diciendo en su palabra. En algún momento pudo haberle importado y la persona le dio un lugar especial a la palabra de Dios. Todo lo que venía de la boca de Dios para esa persona era de suma importancia. Lo recibía con gozo, trataba de vivirla, se esforzaba a hacerla suya, pero también compartía a otros felizmente lo que había aprendido de Dios. Su corazón era sensible a todo lo que viniera de Dios. Pero de pronto, por alguna razón, de la cual voy a hablar un poquito más adelante, la persona fue perdiendo esa capacidad y su razonamiento, sus deseos y su gozo se empezó a endurecer y perder la capacidad de sentir las cosas de Dios como Dios desea que se experimenten. No estoy hablando de una sensibilidad emocional, quiero aclararlo. Estoy hablando de una sensibilidad espiritual. Todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal,
que hemos nacido de nuevo por medio de la fe que nos fue dada en nuestro corazón para confiar en Él, somos en ese momento hechos sensibles a Dios. Antes no nos importaban las cosas de Dios. Lo que Él dijera o pensara nos tenía sin cuidado. Estábamos ajenos tanto a los beneficios como a los castigos. Todas esas cosas no nos importaban. Nos interesaba más un partido de fútbol que en tratar de entender lo que dice el libro de libros. Estábamos completamente enajenados en las cosas de esta tierra y completamente limitados en las cosas del cielo. Pero cuando nacimos de nuevo, algo pasó. Sucedió que ahora tengo un interés profundo por las cosas eternas. De pronto, lo que me era completamente extraño se convirtió en algo muy familiar y deseable. Anhelaba profundamente esos momentos de escuchar la palabra. Contaba incluso los minutos para llegar al servicio y escuchar el mensaje o participar de la alabanza, de la oración, y estaba dispuesto a dar todo lo que tenía para que el Señor hiciera su obra en esta tierra. No había duda de que nuestra sensibilidad estaba completamente abierta, limpia de obstáculos, suave, sensible, tierna a Dios. Pero por alguna razón algunos creyentes, no con el paso del tiempo nada más, sino hay ciertas situaciones que nunca tomaron en cuenta, que hicieron que ese corazón que una vez fue sensible vaya perdiendo su sensibilidad. Cuando habla la palabra de Dios del endurecimiento del corazón, no solamente se refiere a personas incrédulas e impías. Jeremías está dirigiendo un fuerte mensaje al pueblo de Israel, que tenía la ley, que tenía el conocimiento de Dios. Y a ellos les está diciendo que su corazón se ha endurecido. Y en lugar de escuchar el consejo de Dios, empezaron a escuchar a sí mismos, a escuchar su opinión, lo que ellos creen que es mejor, pasando por alto lo que Dios mandaba en su palabra. Esto les fue en daño propio, fue regresarse, fue retroceder, fue ir para atrás. Si nosotros queremos ir hacia adelante, tenemos que revisar nuestro corazón. Si de pronto tú te has estancado en tu comunión con Dios, si sientes que has retrocedido en lugar de avanzar, no ignores más tu conciencia. Si eso es lo que tu conciencia te dice, tu conciencia no te está mintiendo. Tu corazón se ha endurecido. Espero que esto que voy a decir a continuación te ayude a identificar si es así. ¿Cómo es que un corazón que de pronto se abrió tiernamente al Salvador, de pronto se vaya volviendo duro hacia el mismo que lo compró por precio en la cruz del Calvario? ¿Cómo es que de pronto lo que Él me dice ya no tiene la misma validez y vigencia para mí como en un principio? Vayamos a lo que dice la Escritura en Marcos capítulo 16, verso 14. Ahí tenemos muy claramente la descripción de lo que es en sí el por qué el corazón se endurece. Cuando Jesús hubo resucitado de entre los muertos, quiero recordarle, si no lo sabe, entonces quiero decírselo para que usted lo sepa por primera vez. Los discípulos han estado con ellos 3 años, han sido partícipes de sus palabras, de sus milagros, de sus testimonios, de la forma de ser de Él, y todos ellos estaban convencidos, a excepción de uno, que Él era el Salvador del mundo. Pero cuando Jesús es llevado a la cruz y sepultado,
pareciese que junto con su muerte, la fe de ellos fue sepultada. Jesús les ha anunciado anticipadamente una y otra vez para que le entrara perfectamente a sus mentes y a sus corazones el hecho de que Jesús resucitaría. Se los ha dicho de distintas formas, para que cuando llegase el momento de la resurrección, tuvieran presente lo que había dicho, pero sobre todo para que cuando Él se apartase de ellos por esos 3 días de su muerte, ellos tuviesen la certeza de que la muerte no lo retendría. Dicho de otra manera, Jesús les está enseñando desde antes de que suceda que la muerte no lo iba a retener, que al tercer día Él resucitaría. Los discípulos deberían tener esa feliz expectativa. Deberían haber abrazado la esperanza de la resurrección de Jesucristo. Deberían estar contentos esperando cuando que lo que sucedió es que ellos se llenaron de tristeza porque ya no lo volverían a ver. Para ellos la muerte de Jesús en la cruz era el final de Jesús. Todo lo que había comenzado felizmente y sus ideas con respecto a Jesús habían sido arruinadas de manera vil e injusta por los fariseos de su tiempo. ¿Cómo era posible que aquel hombre tan bueno, cómo era posible que este profeta que había dicho palabras que nadie más había dicho y hecho milagros que jamás habían sido demostrados en toda la tierra de Israel, superando a los grandes del Antiguo Testamento, cómo es posible que el pueblo lo crucificase? Sus propios líderes religiosos, la autoridad máxima de la religión judía, lo habían llevado a la cruz por medio de manos impías y de gente romana. ¿Cómo era posible esto? Los discípulos no tenían la fe de que Jesús iba a resucitar de entre los muertos. En otras palabras, y se oye feo decirlo, no creyeron. El primer síntoma del endurecimiento de corazón de los creyentes es no creer lo que Dios está diciendo en su palabra. No creer lo que dice Dios en su palabra, que es como Él lo ha dicho, ya es un síntoma de que el corazón de una persona se está endureciendo. En Marcos 16:14 nos dice la Escritura: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Yo no encuentro un pasaje en todos los evangelios como este, en donde Jesús reprocha la incredulidad de sus discípulos tan claramente que se relacione con la dureza del corazón. Hay quienes dicen que una vez que la persona tiene una fe en el Salvador, esa fe no se pierde, si es verdadera o si es real. No es mi tema discutir eso. Yo me voy más bien a la implicación práctica. Quiero decirle que si usted es un creyente, escuche bien, si usted ha creído en Jesucristo, toda vez que usted duda de la palabra de Jesús, que pone en duda lo que Él dijo que va a hacer, esto es algo reprochable. E indica que su corazón se endurece hacia Cristo. No estoy hablando de si la salvación se pierde o no se pierde. Estoy diciéndole que su corazón en esa condición se está cerrando a Dios. Se está haciendo insensible. La única manera de que yo sea sensible a lo que Él me está diciendo es que yo lo crea.
Si yo no lo creo, mis razonamientos, mis deseos, mi gozo, mi fe, todas esas cosas van a ser alteradas por mi corazón que pone en duda la palabra. No creerle a Dios cuando Él nos da sus palabras es un síntoma de tener el corazón duro. Sea que usted tenga media hora de haber recibido a Cristo, o que lleve ya sus 50 años corriendo la carrera cristiana, si usted no le cree a Dios, su corazón está duro, porque le cuesta asimilar la palabra de Dios. Le cuesta trabajo decir, sí, creo que Dios me está hablando a través de su palabra. Algunos están esperando a que Dios les hable audiblemente. Mi amado hermano, si usted no cree a lo que está escrito, encuentro muy difícil que Dios se vaya a tomar el tiempo de hablarle de otra forma. Dios ya nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo.